Está por demás decir, hermanos, está por demás recordar que a partir de este momento es un momento de total pulcritud en el Señor, en el cual la reverencia por cada uno de nosotros, incluyendo a nuestros hijos, debe de ser guardada. La instrucción por parte de cada padre y el cargo de sus hijos, si los están un poco inquietos, recuerden que no podemos traer distracción durante la exposición de la palabra del Señor. La recomendación siempre es, si tu hijo está un poco inquieto, sal a la parte posterior, trata un poco con él y regresamos para evitar tropiezo para con los demás. Y sobre todo, no simplificar la exposición como una charla más, hermanos. Estamos ante la palabra del Señor y esa es nuestra reverencia, ese es nuestro pensamiento y ese es nuestro credo. Así es que el día de hoy, sin más ni más, vamos directamente a la palabra del Señor, porque a eso hemos venido, y damos continuidad en el libro de Hechos de los Apóstoles. La semana pasada concluíamos el capítulo 1, versículo 20, de tal manera que el día de hoy vamos a estar escudriñando Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, y vamos a estar viendo de los versículos 21 a 26, versículos 21 a 26. La predicación del día de hoy ha sido titulada Llamados a testificar de Cristo. Dice la palabra del Señor: nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. Seguramente lo que voy a decir a continuación no será muy de practicidad para los más jóvenes de esta iglesia. Pero para aquellos que tenemos unos cuantos años ya encima y no han pasado de nosotros, recordaremos que cuando nosotros éramos niños las cosas eran diferentes, pues a diferencia de los jóvenes de hoy en día, la casa no era nuestro territorio. Muchos de nosotros cuando éramos pequeños esperábamos terminar todas y cada una de nuestras tareas, de nuestras actividades, porque queríamos ir a ese terreno donde éramos felices, y ese terreno era la calle. Es en la calle donde encontrábamos a todos nuestros vecinitos, donde empezábamos a ser partícipes de diferentes actividades y donde llevábamos a cabo muchas de las prácticas de juego que tal vez el día de hoy se han olvidado. Hoy los juegos son en línea, o son sentados, o son individuales. No, en aquellos tiempos salir a jugar era salir a correr, salir a aventarte por una ladera, aventarte de una avalancha y regresar sin un diente, jugar a muchas cosas. Algunos de ustedes recordarán juegos como Chincha al agua arriba voy, Burrito 16, Resorte, Los Encantados o Las Traes, y muchos otros juegos más. Muchos de esos juegos dependían de tu destreza personal, pero muchos otros no. Seguramente a alguno de ustedes en alguna ocasión le tocó ser aquel que elegiría al equipo con el cual haría la reta de fútbol o simplemente la competencia de Burrito 16. Y usualmente ese trabajo era un tanto complicado, porque se juntaban a todos los que estaban alrededor para comenzar a elegir. Yo elijo a Octavio. Y el otro, yo elijo a Guadalupe. ¿De qué dependía esa elección?
Esa elección dependía de cuál sería el objetivo del juego, porque nuestro objetivo era ganar. De tal manera que los primeros en ser elegidos eran aquellos que, conforme al objetivo del juego, se veían los más competentes, se veían los más aptos, los más experimentados y los más ávidos. Quiero aprovechar este momento también para traer una triste realidad. Si tú eras uno de los últimos que escogían, ahora te das cuenta por qué. Pero el día de hoy no estamos aquí para hablar acerca de cómo seleccionar a los más aptos para cumplir una función. Simplemente quería traer a colación esta ejemplificación con la intencionalidad de que comprendamos de que en cada una de las actividades terrenales las elecciones serán de acuerdo a las aptitudes. Y dado que el día de hoy no hablaremos de las aptitudes terrenales, sino de las aptitudes en cuanto a otro tipo de elección, nosotros encaminaremos nuestro entendimiento de que el día de hoy estaremos hablando de los apóstoles de Jesucristo. Ellos tenían una misión, a ellos se les había encomendado un objetivo, y ese objetivo no se encuentra muy lejano. Nosotros lo encontramos en los versículos previos, específicamente en el mismo capítulo de Hechos, pero ahora el versículo número 8. Únicamente para recordar cuál fue ese objetivo, cuál fue esa misión. Jesucristo antes de partir les dijo, pero recibiréis poder. No un poder impositivo, sino un poder que ejecutaría milagros sobrenaturales con un objetivo. ¿Cuándo sucedería esto? Dice el versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué, Señor? Continúa diciendo, para que me seáis testigos. Para que me seas testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera concreta, nosotros podemos encontrar que ese objetivo y esa misión lo podemos ver concreto tanto en Mateo como en Marcos. En el caso de Mateo 28:19, su misión era ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Es en este sentido, hermano, que para cumplir esa misión, el Señor había elegido a 12, pero uno de ellos, menospreciando la tarea y aperturando el acceso a su corazón a un enemigo, simplemente cayó de ese ministerio y por tanto la percepción de los apóstoles era que ese lugar tendría que ser ocupado para poder continuar la labor. ¿Por qué 12? Nosotros no lo comprenderemos, debido a que nosotros somos mexicanos. Pero sitúate en las sandalias de un judío, el cual ha recibido una promesa al menos 1500 años antes, a través de un incircunciso llamado Abraham, y sobre el cual leímos hoy, el cual, siendo pagano, saliendo de una ciudad pagana, siendo incircunciso, recibió una promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es cierto, pastor, todas las naciones son benditas, todas las familias, todas tienen alimento, todas tienen, el Señor hace salir el sol sobre todas, sobre justos e injustos. Sí, hermanos, pero recordando que estamos hablando de un texto, fundamento escritural, que entendemos a través de la teología pactual, lo que se estaba fijando en ese momento era la formalidad del primer pacto salvífico, y es la historia de todas las escrituras. De lo que está hablando ahí no es de una bendición terrenal, está hablando de una bendición salvífica. En ti serán benditas todas las familias de la tierra.
No está diciendo que todas las familias serán salvas. Lo que está diciendo es que sobre toda la tierra vendría ese anuncio, ese llamamiento para salvación, aunque más adelante veríamos que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Pero lo que nosotros entendemos a partir de aquí es que para ellos el número 12 no era fortuito. El número 12 tenía una implicación de la continuidad de la elección de esas 12 tribus sobre las cuales el Señor traería bendición y continuidad a todas las familias de la tierra. De tal manera que lo que está haciendo aquí, o la intencionalidad de los apóstoles, es volver a cumplir ese número 12, en el cual se cimentaría ahora la misión de la iglesia de ir a predicar el evangelio. ¿Por qué urgía tanto? Porque aún la promesa no era una realidad. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que desde la eternidad había sido intermitente, no en la tierra, sino en la vida como revelación para aquellos que el Señor le placiera, no era una totalidad. Esto aún no habría llegado. Tendrían que completar el número de los 12 para entonces ahora recibir esa promesa y comenzar con su labor en toda esta tierra. De tal manera que aquel vacío que había sido dejado a causa de la traición y muerte de Judas Iscariote requería una solución inmediata. Más adelante Pedro dirá, porque es necesario. No es opcional. Oye, somos 11, le damos para adelante. No, porque es necesario que otro ocupe su lugar. Si algo podemos comprender, y esto quiero ser enfático antes de comenzar con la predicación en sí misma, es que si algo podemos aprender el día de hoy, hermano, es que esos apóstoles como primeros creyentes no actuaron con niñerías, ni actuaron con carnalidad personal. Si algo podemos aprender el día de hoy es que ellos no actuaron con impulsos, sino por el contrario, actuaron con fundamento teológico y con practicidad. Si algo nos podemos llevar el día de hoy, hermanos, no es que te aprendas al derecho y al revés toda la escritura, es que todo aquello que tú sabes que el Señor ha demandado por ti, lo vivamos el resto de nuestros días. En este sentido, Charles Spurgeon, un teólogo muy conocido por muchos creyentes, dijo lo siguiente: no podemos construir una iglesia sin fundamentos firmes, ni podemos proclamar el evangelio si no somos testigos auténticos. Si no somos testigos auténticos, predicaremos cualquier cosa, hermanos, pero no el evangelio de salvación. Es por ello que el día de hoy la predicación, la exposición, irá solamente en 3 apartados, solamente en 3. El primero de ellos se ha subtitulado los requisitos para ser un testigo de Jesucristo. Estamos hablando del tiempo de los apóstoles, los requisitos. Y para esto estaremos abarcando 2 versículos, los versículos 21 y 22. Posteriormente iremos a un segundo subapartado que es sumamente curioso. Y a este lo hemos subtitulado el proceso de selección. Aquí estaremos abarcando 3 versículos, 23, 24 y 25. De tal manera que estaremos concluyendo con un tercer apartado, el cual será muy corto y muy sencillo, aunque creo que muy enriquecedor para nosotros. El tercer subtítulo será la designación final, y es un pequeño versículo que solamente abarca el versículo 26. Comencemos pues en esta mañana con los requisitos para ser testigo, dejando claridad que estamos hablando de un periodo contextual, el cual no es el actual, y que a partir de ese momento las cosas cambiarían. Dice la Escritura, versículo 21 y 22.
Es necesario, pues, que de estos hombres, subraya esa palabra hombres, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pedro previamente había dado la razón y el motivo por el cual estaban reunidos todos aquellos varones. No había mujeres. Como lo sabemos, los textos previos nos dan entendimiento que él dejó claridad que se estaba dirigiendo a solamente varones. No había mujeres. ¿Cuál era la razón de esa reunión? La razón no era agradable, hermanos. Por transgresión, el lugar de uno de los 12 había quedado vacío. Por tanto, no era probable o tentativo, era necesario que alguien más ocupara su lugar como apóstol, es decir, como un enviado a testificar a Jesucristo bajo su autoridad y bajo su espíritu. La pregunta inicial es, ¿elegimos a cualquiera? No, hermano. Al igual que en los juegos de nuestra niñez, elegimos en base a aptitudes. No es que Dios deseche, hermano, es que nosotros mismos nos desechamos. Pero lo que vamos a encontrar aquí es que tiene una razón de ser las características que Pedro está buscando para elegir al sucesor de Judas. Dentro de estas características, el apóstol o aquel que sea candidato para ser un apóstol en ese específico momento contextual e histórico, punto número 1, debía de ser una persona que hubiera sido testigo ocular del ministerio terrenal de Jesucristo, comenzando desde el bautismo de Juan Bautista hasta el momento en que Jesucristo fue llevado a los cielos para reinar con su Padre e interceder por nosotros hasta la eternidad. Primer característica, ser testigo ocular de el ministerio terrenal y total de Cristo. Y no está hablando de una experiencia espiritual. Quiero clarificar porque más adelante tocaremos esto. Es testigo ocular del ministerio terrenal de Jesucristo. La segunda característica es muy similar, pero es sumamente específica. La segunda característica es no solamente que haya sido testigo del ministerio, sino que haya sido testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Hermano, ten un pensamiento por un momento. ¿Tú confiarías en alguien que miente? No. Cuando la mentira sale a flote, tarde o temprano perdió credibilidad. Pero segundo, una persona que cuenta una historia sin haber estado ahí, de la misma manera pierde credibilidad. Es por eso la importancia de estas dos figuras, de estas dos características. Aquellas personas, si pudiéramos incluir una tercera, y por eso cuando estaba leyendo dije subrayen esa palabra, es porque, aunque no es una característica teológica, es importante tener en consideración hoy como el mundo está tan loco, de que la tercera característica, si la pudiéramos nombrar, es que esta persona fuera hombre o varón. Ese es el concepto que se utiliza cuando dice, es necesario pues que de estos hombres, no está hablando del concepto genérico humano, está hablando de la palabra griega aner, que literalmente se traduce como hombre, varón, género masculino. Regresando un poco, porque no quiero detenerme en este tema que puede ser controversial, ¿por qué la necesidad de haber presenciado todo esto? ¿Por qué ser testigo ocular de todo el ministerio y aún de la resurrección? Hermano, recordemos que la narrativa histórica, para ser considerada como parte de la ciencia, necesita tener justamente validez.
No puede llegar alguien dentro del fundamento escrito y decir, es que yo creo, yo considero, yo pienso que Jesús resurgió de la muerte, hablando de los apóstoles. No fue así, hermano. Ellos tendrían que estar totalmente convencidos, no porque alguien más lo dijo, sino porque ellos mismos lo experimentaron, que Jesús no solamente era un ser humano. El argumento que siempre que vamos a predicar nos dice la gente es que Jesucristo fue como cualquier ser humano. No, en eso sí estás totalmente equivocado. La narrativa histórica, que es una ciencia que ha quedado fundamentada y la cual nadie rebatió, al menos en los primeros 15 siglos, nos da cuenta que no hubo alguna arbitrariedad, no hubo una mentira que alguien haya dicho, no es cierto, eso no pasó. No, todos estaban de acuerdo, ellos lo vieron, ellos lo experimentaron, ellos lo externalizaron, hermanos. ¿A qué grado ellos estaban totalmente convencidos de que realmente Jesucristo no era cualquier profeta, no era una persona o un impostor? Al grado, hermanos, desde que a partir de ese momento ellos en cada uno de sus escritos le empiezan a llamar no solamente como Jesús el Cristo, sino como nuestro Señor, como nuestro Curios. Hemos visto esto ya con anterioridad. Y recordamos que es uno de los atributos, de los nombres de los atributos de Dios, sobre los cuales únicamente se le ha depositado sobre Cristo, de tal manera que estos seguidores estaban totalmente convencidos de que Jesucristo no era solamente un maestro, Jesucristo era el mismo Dios. Es por ello que ellos están empecinados en buscar a un martus, a un testigo, para que este testigo, en un sentido histórico, habiendo presenciado todos esos eventos, lo pudieran transmitir a otros. Ellos no solamente habían sido testigos de la muerte, de la resurrección, del bautismo, de la ascensión. No, hermanos. Ellos vieron con sus propios ojos cómo es que aquel hombre tenía autoridad sobre los demonios. Cómo es que aquel hombre tenía autoridad sobre toda inclemencia del tiempo y con su propia autoridad y voz podía decirle a los vientos, tranquilícense, y ellos obedecían de manera inmediata. Aquellos hombres eran testigos de cómo Jesucristo había devuelto la vista a decenas y decenas de hombres. Cómo es que había regresado la movilidad de paralíticos de nacimiento. Y cada una de aquellas actividades no solamente estaban en su pensamiento, sino habían llegado al convencimiento de su corazón. Si estas características fueron las prioritarias y las necesarias para poder hacer la elección de un apóstol, surge aquí una pregunta que en ocasiones es muy recurrente en iglesias de carácter cristiano, con un fenómeno que no sucedió sino hasta en los últimos siglo y medio. Antes de eso, no hubo ningún hereje que se autodenominara como apóstol moderno de Jesucristo. No lo hay. Vemos toda la historia de la cristiandad y nadie se atrevió a cometer tal fechoría, tal arbitrariedad, que es una herejía. Ninguno de ellos, aquí es la pregunta concreta, ¿alguno de ellos cumple estas dos características? La respuesta absoluta es no. Hombres modernos que se autoadjudican como apóstoles son solamente hombres que están buscando un beneficio personal. Nosotros veremos más adelante en Hechos 12:2 cómo es que una vez que llegó la promesa del Paracletos, del Espíritu Santo, del Consolador, después de esto, de esta elección, cuando uno de ellos moría, no era sustituido más. El objetivo era recibir el Paracletos y comenzar el trabajo misionero. Pero a partir de esta última elección,
cada que uno de ellos moría, ninguno era reemplazado tal cual como lo hicieron en esta ocasión. ¿Puede entonces alguien ser llamado apóstol hoy en día? La respuesta tajante es no, absolutamente no. A la luz de las Escrituras, no. A la luz de la cristiandad, no. De acuerdo con Efesios 2:20, tanto los profetas como los apóstoles fueron el fundamento, no la construcción. Tú no puedes construir una vivienda con cimiento. No, hay un solo cimiento, hay unas solas fundamento, lo demás es construcción. De acuerdo con Apocalipsis 21:14, el número de los apóstoles se cerró en 12. No cabe uno más. El mismo apóstol Pablo, más adelante, en 1 Corintios 15:8, se referiría a sí mismo como algo fuera de lo normal, no como un apóstol normal. ¿Dios lo puede hacer? Sí, Dios puede hacer lo que le plazca. Y a Dios le plació elegir a Pablo como un abortivo, un apóstol abortivo. La palabra abortivo se traduce de la palabra aborto, como alguien que no cumplió con el periodo de gestación, un nacimiento anormal, algo que no salió como debería de ser. Bueno, Pablo se consideraba más adelante a sí mismo como alguien que ciertamente fue nombrado como apóstol de Jesucristo. No me pregunten qué columna le va a tocar porque solamente hay 12, no lo sé, hermano, pero a Dios le plació levantar a un hombre para venir a las naciones paganas, y nosotros somos resultados de ese levantamiento. El evangelio para los gentiles. Pero a partir de Pablo, hermanos, nosotros no encontramos nada más acerca de los apóstoles. No hay nombramientos, no hay sucesiones, no hay reemplazamientos, no lo hay. De tal manera que nuestra postura como iglesia es que nosotros no creemos, ni avalamos, ni consideramos que sea correcto que hoy en día alguien se nombre apóstol de Jesucristo. De acuerdo a un teólogo que te lo recomiendo mucho, hay un libro que se llama Teología Sistemática y el autor es Wayne Grudem. Te vas a quebrar la cabeza, pero vale la pena. En este libro de Teología Sistemática, en la página 911, Wayne Grudem, que es un teólogo de suma autoridad y validez en el mundo cristiano, escribe lo siguiente: es de destacar que ningún líder importante en la historia de la iglesia, ni Atanasio o San Agustín, Lutero o Calvino, ni Wesley ni Wittenfeld han tomado para sí el título de apóstol o han dejado ser llamados como apóstoles. Continúa diciendo Wayne Grudem: si alguno de los tiempos modernos quiere tomarse el título de apóstol, se eleva inmediatamente la sospecha de que puede estar motivado por orgullo y deseos inapropiados para ensalzarse a sí mismo, junto con la ambición desmedida y el deseo de mucha autoridad en la iglesia que cualquier persona debería de estar. De tal manera que nosotros concordamos con Wayne Grudem. Lo importante de este texto no es saber que Judas fue reemplazado, sino cuál fue el motivo por el cual fue reemplazado, para que tú y yo, hermano, no demos cabida. Pero lo más importante también es tener consideración doctrinal y saber que no es una práctica común en la iglesia y nunca ha sido hasta los últimos siglos el hacer gala de los nombres o títulos nobiliarios para hacer una diferencia entre un hombre terrenal y otro, que usualmente buscará un beneficio económico, la prosperidad, pero no para las ovejas. Segundo apartado, el proceso de selección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido,
¿para qué lo vas a escoger, Señor? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Los discípulos proponen a 2 candidatos. El primero, la verdad es que cuando lo leía decía, se pasaron con él. Se llamaba José, pero le decían Barsabás, o traducido hijo de Sabás, pero ni le decían José ni le decían Barsabás, porque era apodado Justo. Y por otro lado escogieron a otro más, a Matías. Hay una alta seguridad de que esta sea la última ocasión que escuches, al menos en fundamento bíblico, el nombre de estos 2, porque no vuelven a aparecer nunca más. Hermanos, pero eso no demerita la importancia de la elección que hizo el Señor. A lo largo de la Escritura encontraremos incluso algunos elegidos del Señor, de los cuales desde el principio se les dejó claro: tu ministerio no va a tener éxito terrenal, nadie se te va a sumar, pero tu trabajo es ir y predicar el juicio de Dios. ¿Y por eso dejaron de hacerlo? No, hermano, imagínate si estuviéramos en esta iglesia para sentirnos a gusto y bonito. No, estás por las razones equivocadas. No estamos para eso. Los seguidores de Jesucristo tienen claridad de que haya éxito o no haya éxito en su ministerio, ellos están para obedecer. Somos siervos y siervos de Jesucristo. Si buscamos un lugar que nos haga sentir bonito, hermano, vayamos con cualquier hombre que hoy te endulce el oído, pero no el evangelio. En este sentido, no sabemos mucho acerca de ellos, acerca de Justo y acerca de Matías. No hay más información, pero algo creo que sí sabemos, y es que para ser postulantes a esa elección había características. La primera de ellas era permanencia. Desde el bautismo de Juan hasta que Cristo subió a los cielos. Eso me habla de permanencia. ¿Qué otra cosa sabemos de ellos? Sabemos que eran creyentes. Ellos no dieron marcha atrás, ellos continuaron. Sabemos que eran fieles. Ellos permanecieron mientras cientos y cientos y cientos dieron marcha atrás. Pero creo que hay una característica sumamente importante y que hoy se encuentra tan ausente en las iglesias. Ellos estaban dispuestos a servir. Esto es verdad, hermano. No sé qué ha pasado con las iglesias hoy en día. Queremos recibir palabra, queremos emitir juicio, queremos que las cosas estén a tiempo. Pero cuando se trata de servir, pensamos que debe de hacerlo alguien más. Algo sabemos de ellos. Y es que ellos estaban dispuestos a seguir el llamado de servir en la expansión del evangelio. Cumplían con los requisitos necesarios para ser candidatos para el apostolado. Pero sobre todo, esta elección, de acuerdo a lo que narra Lucas y de acuerdo a lo que está hablando Pedro, está empapada de al menos 2 aspectos. No fue a la ligera la elección. Primer elemento, esto estuvo plagado de oración. Ellos reconocieron, aceptaron y pusieron como prioritaria la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Esto nos recuerda mucho las propias oraciones de Jesucristo. Es que a veces cuando nosotros oramos, hermano, oramos para que se haga lo que nosotros queremos. La diferencia donde estriba en que ellos no estaban buscando su propia elección, ellos estaban buscando la voluntad soberana de Dios, tal cual como Jesucristo.
Minutos antes de morir, siendo el mismo Dios, pudiendo llamar a una legión de ángeles, pudiendo librarse de todo aquel dolor que vendría por encima de él y que él estaba consciente que vendría. El mismo Jesucristo, siendo Dios, oró diciendo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gran diferencia con la iglesia de hoy en día. Si no se hace mi voluntad, saco las uñas. Si no se hace mi voluntad, me pongo de malas y hago lo que sea necesario. Hermano, ese no es el camino. El camino explícito de un creyente es buscar, apelar, confiar en la voluntad soberana de Dios, independientemente de que ella se ajuste o no a mis necesidades, a mis deseos, a mis anhelos, a lo que yo espero, hermano. Porque somos siervos y servidores, somos testigos, no de José Luis ni de ninguno de ustedes, somos testigos de Jesucristo y de Él somos siervos. La sujeción es hacia Él. Pero no solamente encontramos una elección o una toma de decisión basada en oración. Si encontramos una segunda característica, encontramos una característica llamada dependencia. Ellos no le preguntaron a Pedro: oye Pedro, ¿tú qué opinas? Tú estás desde el principio, amigo. No. Ellos no pidieron el consejo humano. Ellos pidieron la dirección, la dependencia para Dios, para que Dios mostrara su voluntad. Y en este sentido, hermano, no es que las cosas sigan funcionando de la misma manera. En un momento ahondaremos en ello. Pero en aquel momento específico, contextual, esto era válido. Era la manera en cómo ellos lo hacían. En total dependencia de Dios, en oración, no en debate, no por votos, presentan a dos candidatos idóneos y dejan el resto a Cristo, a su Señor. ¿Por qué al Señor? ¿Por qué no a Max? Pues si Max lee un montón, ¿por qué le preguntamos al Señor? ¿Vamos con Max? ¿O por qué no en vez el hermano Jairo? No, hermanos. Creo que a veces pecamos de pecar. Sabiendo cuál es el consejo bíblico, buscamos 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Es que todo el consejo está aquí. ¿Cómo tenemos que obrar? Está aquí. ¿Qué tenemos que hacer en todas las situaciones? Hermano, el Señor nos ha dejado su sustento y eso fue lo que hicieron los hermanos para la elección del sucesor de Judas. Buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué buscar la elección de Dios? El texto que leímos previamente es sumamente claro. Ellos dan la razón. Porque ellos sabían que sus corazones, como seguidores humanos, eran necios y perversos, engañosos, pero no el conocimiento de Dios. En el pensamiento de ellos dejaron claridad porque tú conoces el corazón de cada uno de ellos. La palabra utilizada en el original es sumamente hermosa y te va a sonar. La palabra cardiognostes. De esta palabra surge la palabra etimológica cardiólogo o aquel médico especializado en el estudio de los corazones. Bueno, lo que tenían en el pensamiento estos apóstoles no era que Cristo, siendo el Señor, sabía cómo operar y diagnosticar las enfermedades de las arterias. No, hermano. Cristo tiene un conocimiento mucho más profundo. Cristo no solamente conoce tu corazón y el mío, no conocía solamente el corazón de aquellos que estaban postulados, sino que Él conocía incluso las intenciones de su corazón. ¿A quién le dejamos la tarea? ¿A alguno de los apóstoles? No, dejémosela a aquel que conoce la profundidad de aquel órgano donde se centran las intencionalidades del hombre y de donde surgen los malos pensamientos, donde surgen las guerras, donde surgen los asesinatos. Es en este sentido
que el grupo deja el asunto finalmente en manos del curios, en manos del Señor, y ora para que Él comunique su decisión. Si algo podemos aprender en esta mañana de este segmento es eso, hermano. Cuando hago alguna aseveración o generalidad, no es porque estoy pensando en ninguno de ustedes, pero seamos honestos. Cuando viene la tribulación, cuando viene la angustia, cuando viene la dificultad económica, ¿a dónde recurrimos inicialmente? A nuestra lógica, a nuestra sabiduría, a nuestras capacidades, a nuestras propias fortalezas, pero no acudimos a buscar la respuesta delante del Señor. Si algo podemos llevarnos en esta mañana, es que todas aquellas decisiones, complicadas o no complicadas, las debemos llevar delante del Señor, asincerándonos, hermano, porque nuevamente a veces buscamos mediante la oración la respuesta que yo busco, pero no la voluntad de Dios. Es que el Señor me mostró que si tenía que comprarme otro automóvil, aunque no comieran mis hijos. No, hermano. Si el Señor te muestra cosas que van en contra de su palabra, créeme que no es la voz del Señor. Y si quieres encontrar un consejo, lo vas a encontrar en su fundamento. En este sentido, no tenemos más detalles, no se nos explica o no se nos narra cómo fue aquella oración. Pero el motivo por el cual estaban orando no era agradable, no era sencillo. La razón de su oración era a causa de uno que había menospreciado su diaconía, alguien que había dejado su mandato de servidor. Él ya era parte del ministerio, era contado como los apóstoles, como un elegido por parte del Señor. Sin embargo, continúa narrando el texto, sin embargo, este cayó por transgresión. Hay muchas palabras que a veces decimos, es que yo creo que significa esto, o para que no quedes con eso, vamos a ver qué significa transgresión. Pero no solamente se queda en eso, dice que cayó por su transgresión para ir a su propio lugar. Dos preguntas que hay que contestar es, ¿realmente qué significa transgresión? ¿Por qué cayó? Y te vas a dar cuenta que es algo muy usual entre nosotros, que la probabilidad de que también caigamos en transgresión puede ser muy probable. No es un señalamiento para nadie, hermano, es para que tengamos cuidado. Pero lo más radical es que esa transgresión te lleva a un lugar. A Judas lo llevó a su propio lugar. ¿Cuáles son estos dos conceptos? El primero de ellos, transgresión. La palabra que se utiliza en el original es la palabra parabaino, la palabra griega parabaino. Y se traduce en el español de manera literal, transgresión, parabaino, como ir al contrario del mandato que se me dio. Ir al contrario del mandato que se me dio, eso es ser transgresor. Ahora imagínate que a tu hijo le dices, ve y tráeme una silla, la que está allá al fondo. Si ese hijo se hace loco y se va para allá y se va para allá y después de media hora le dices, ¿qué pasó? Ese hijo fue un transgresor. ¿Por qué? Porque en vez de cumplir, se fue al contrario del mandato que tú le diste. Ahora, aquí no estamos hablando de ir por una silla. Aquí estamos hablando de que Judas tenía un mandato como el resto de los demás. Varios mandatos. Pero simplemente Judas fue al lado contrario del mandato que se le dio. Fue un transgresor. ¿Te das cuenta cómo muchos de nosotros, o un alto porcentaje de nosotros, estamos en una alta probabilidad de caer en la misma situación de transgresión? Mientras el Señor nos ha dicho es por aquí y hacia allá y allá tienes que llegar, nosotros decimos no. Yo haciéndome loco y haciendo mi voluntad, yo no quiero ir para allá, yo quiero ir para allá, yo quiero ir para allá, no importa quién haga tropezar, yo quiero hacer lo que a mí me plazca. Hermano, consideren esta mañana, por amor a tu alma, por amor al alma de tus hermanos en Cristo, que cuando existe transgresión no solamente es el transgresor,
La transgresión siempre va a causar desastres a su alrededor. Pero luego entonces, ¿dónde es a donde me lleva una transgresión? El ser transgresor, ¿a dónde me lleva? Bueno, veamos primero qué es lo que se dice de Judas. Dice que el motivo por el cual cayó de su transgresión lo llevó a su propio lugar. ¿De qué está hablando? Si después de eso Judas murió, solamente hay dos lugares a donde pudo haber ido: o el cielo o el infierno. No hay purgatorio. La pregunta es, incluso porque yo lo he escuchado en otras iglesias, que hay gente que dice: no, ¿quiénes son ustedes para decir que Judas? Ya sabes. Pero veamos qué es lo que nos dicen las Escrituras. ¿Cuál es el lugar del transgresor? Para entender el caso específico de Judas, vayamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 64. En lo que vas buscando, por cierto, para complementar la palabra transgresión en español, transgredir se traduce como incumplir, desobedecer, infraccionar, violentar. Por si no quedaba un poco de claridad en ella, se traduce como incumplir, desobedecer, infraccionar, violentar. Pero ahora, ¿dónde quedó Judas? Juan 6:64. Dijo Jesucristo: pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a sus discípulos. Este texto es el texto histórico donde muchos dijeron: dura es la palabra, ¿quién podrá resistirla? Y la Biblia nos narra que a partir de ese momento muchos, no pocos, dieron marcha atrás y nunca más volvieron. Es en este contexto donde dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Señor, somos tus discípulos, ¿cómo dices que algunos de nosotros no creemos? Es sencillo, porque Jesús sabía desde el principio. A Él no se le escapa nada, Él conoce los corazones, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Pero lo más importante es que Él sabía quién le había de entregar, y está englobado en este mismo texto. Lo hermoso del español es que los signos de puntuación o de división de textos nos dan entendimiento de si esto es parte de lo anterior o no. La coma en el idioma español es como un respiro para continuar con la frase, porque el aire no nos alcanzó. Si hubiera punto y coma, diría son dos frases separadas, pero no, hermano, la coma me dice que Judas está englobado dentro de aquellos que no habrían de creer y que por tanto este mismo le habría de entregar. No dice su nombre, pero solamente uno le entregó, y estaba englobado dentro de los que Cristo sabía que no creían. En este mismo momento, Cristo sabe de entre nosotros, hermano, quién está aquí solamente por una conciencia que necesita acallar. Es que si no voy y es que me siento mal. No, hermano, no. De verdad, estamos aquí para glorificar a Cristo. Estamos aquí por agradecimiento a Cristo. Estamos aquí porque hemos recibido un regalo tan grande que no puede haber otra cosa que pudiéramos hacer más que agradecer con nuestra vida en sacrificio vivo el resto de nuestros días. Pero el Señor sabe y tiene conocimiento, Él conoce los corazones. Hasta ahorita no nos ha dicho a dónde fue Judas, bajo esa característica de incredulidad. Pero en el mismo libro, Juan, capítulos anteriores, capítulo número 3, versículo 18, se nos anticipa la respuesta. ¿Qué pasa con el que no cree? Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la conclusión, hermano? Judas no está en el cielo. Pero ese no es el punto importante en esta mañana. El punto importante es que tú y yo podemos estar propensos exactamente a lo mismo, a ser transgresores que no obedecen sus mandatos, sino que hacen su voluntad. Lo cual no se traduce en una vida nueva, hermanos. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermano, pero preocúpate, de verdad preocúpate, si esas actitudes que te han venido acompañando son repetibles a cada instante y no hay un cambio en ellas. Hay un problema grave, hay un grave problema. Hermano, cuestiónate si en verdad eres un creyente. El creyente vive con dos sentimientos al mismo tiempo. El primero de ellos, una total seguridad de su salvación. Una total seguridad de su salvación, pero no a través de sus méritos, sino a través de los méritos de Cristo. Pero Charles Spurgeon decía que igual de importante que estar seguros de la salvación en Cristo, el creyente debe vivir con esa inseguridad de cuidar sus pasos, no sea que en algún momento pueda caer en aquel escenario descrito por Pablo en el libro a los Gálatas, que en algún momento, alegando nuestra salvación por gracia, ya se nos haga normal cometer pecado y seguir justificando que por cuanto Cristo ha pagado el precio, entonces nosotros iremos con Él. Hermano, no podemos engañarnos. Lo que es nacido de la carne dará su fruto. Hermano, si tú has nacido, si yo he nacido del Espíritu, tenemos que caminar en el Espíritu, no en la carnalidad. Cuida esa salvación tan grande. Cuida esa salvación tan grande. Hermano, no porque se pueda perder, porque Dios no hace las cosas a medias. No estoy hablando de Él, estoy hablando de nosotros. Fueron 3 años de Judas. Estoy seguro que presenció todo. Se comportaba como los otros, pero al final su transgresión lo desechó. Por tanto, habiendo orado a los creyentes, recurrieron a una antigua forma de buscar la revelación del propósito secreto de Dios. Dice el tercer segmento, la designación final, y el versículo 26 nos dice que le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Así es, hermanos, el texto concluye diciendo que la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. La cuestión es que como comenzamos esta predicación, no volvemos a escuchar nada acerca de él en el resto de las Escrituras. No se nos dice de este Matías que fue a Éfeso, no se nos dice que fue a Antioquía o a Corinto, no se nos dice que estaba apoyando a Pablo o a Pedro, no sabemos nada más de él. Pero de algo estoy totalmente seguro, y es que Dios permitió esa elección. Señor, elegiste a un don nadie, elegiste a alguien que no es conocido, a alguien que no es reconocido hasta nuestros días, como Pablo, como Pedro, como alguno de ellos, Juan Bautista. No, hermano. Y es que el éxito en el Evangelio no se traduce bajo las mismas métricas de éxito del mundo terrenal, donde algunos de nosotros vemos fracaso porque ya solo somos como 100. No, hermano. ¿Quién te dijo que el éxito de una iglesia se mide por el número? Se mide por la fidelidad.
Más bien cuestiónate si tú eres parte de ese grupo fiel. Matías fue elegido con un propósito soberano de Dios, el cual no nos compete, pero que sabemos que tenía que ver con la expansión del reino de los cielos. No sabemos si en ese trabajo fue asesinado, si fue degollado, si fue crucificado, pero lo que sí sabemos es que Dios lo eligió y él obedeció para seguir los mandatos de su Señor. Un teólogo muy conocido, Martin Lloyd Jones, lo traduce de esta manera: lo que importa no es la visibilidad, sino la fidelidad. Lo que Dios ve es más importante que lo que el mundo ve. Estos hombres echaron a suertes un método legítimo en aquel entonces, antes del Pentecostés, y el cual lo encontramos en Proverbios 16:33. Aunque no se especifica en Proverbios 16:33 a qué se refiere echar suertes, lo que sí nos dice es que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Un método humano para buscar la voluntad de Dios y que Dios en oración y en fe pudiera responder. Encontramos nuevamente algo muy similar en Primera de Samuel, capítulo 14, donde se nos narra que se echaron suertes para identificar al culpable entre Saúl y Jonatán. Pero aunque este era un método válido para la antigüedad, antes del día de Pentecostés, donde inicia el segundo pacto a través del Espíritu de Dios, esto no quiere decir que el día de hoy nosotros tengamos que echar suertes o pedirle a Dios una señal, y si llueve, entonces es esto, y si no llueve, no, hermanos. En la actualidad el creyente debe de buscar la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿dónde se encuentra la voluntad de Dios? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 nos da la respuesta, y es un texto que recitamos a cada momento y lo cantamos aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas e incluso por otros medios como las suertes. ¿Qué dice el texto? Esto es lo que sucedió antes, pero después continúa diciendo: en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos, en esta recta final, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo ha hecho todo lo que podemos ver. Pastor, pero entonces, si Cristo ya murió, si Cristo está en los cielos, si terrenalmente solamente está su Espíritu Santo, ¿cómo es que usted nos dice que tenemos que buscar la voluntad del Kurios, la voluntad de Dios encarnada en Cristo? ¿Dónde se encuentra esa voluntad revelada? Hermano, hay un solo lugar donde se nos da a conocer la voluntad de Dios por medio de su Hijo. Hay un solo libro, un libro que consta de 66 libros canónicos y donde encontramos todas y cada una de las respuestas en nuestra vida. ¿Alguien te hizo daño? ¿Alguien te faltó al respeto? Sencillo, hermano, vamos a las Escrituras y nos dice qué tengo que hacer. ¿Estás deprimido? ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? Sencillo, hermano, ve a las Escrituras y ve lo que el Señor dice acerca de estas cuestiones. ¿Sientes injusticias? ¿Sientes problemas, hermano? Aquí se encuentra la respuesta. ¿Estás esperando a la mujer o al hombre de tu vida? Hermano, es sencillo, esperen los tiempos del Señor. Aquí está la respuesta. Hay dos autoridades en tu casa, tu esposa es más autoridad que tú, hermano. Ve a las Escrituras y aquí está la respuesta, cómo lo ha instituido el Señor. ¿Tus hijos no se sujetan? ¿No tienes autoridad? Hermano, ve a las Escrituras y el Señor nos dice cómo debemos tratar con nuestros hijos. ¿Qué otra cosa quieres saber? ¿Qué otra cosa quieres saber? Si te va a ir bien o mal en la vida, te lo adelanto, hermano.
Si eres un verdadero creyente, es necesario que a través de muchas tribulaciones pases para poder entrar al reino de los cielos. Eso está escrito. No es necesario que sepas cómo será tu vida económica. No es necesario si quieres saber, no sé, si te vas a sacar la lotería. No, hermano. Al final, con lotería, con Mustang, sin Mustang, con vivienda, sin vivienda, en el infierno no te servirá absolutamente para nada. Pero algo sí sabemos del fundamento escritural, y es que primero debemos buscar las cosas celestiales, buscar primero las cosas de arriba. La justicia divina de Dios, su voluntad. Y una vez que estemos en ello, hermano, despreocúpate de todo lo demás, porque el Señor añadirá todas las cosas restantes. Pero el creyente moderno hace lo contrario. Primero busca las cosas de abajo, y cuando ya no hay más solución, busca las cosas de arriba. Cuando la gente a la que vamos a predicar cuestiona un poco la Biblia, o mucho la Biblia, pongo este ejemplo. Imagínate que compras un teléfono celular. ¿Qué es lo que haces? Te voy a decir qué es lo que hacemos. Abrimos la caja de esa compra que es externa, sacamos el teléfono celular, botamos todo y solamente lo conectamos un ratito y empezamos a operar. Y todo lo demás es mugrero porque va a la basura. No pasado unos días, ese aparato costosísimo, versión 16, se descompuso. Nos molestamos, porque esa es la naturaleza de un gentil. Este teléfono chafa, ¿qué pasó? Ya no los hacen comandos. Y van enojadísimos, vamos enojadísimos, o voy enojadísimo a donde lo compré, y entonces empiezo a rebatir y quiero mi dinero de vuelta, y me empiezan a hacer cuestionamientos y me pregunta: oiga, señor, algo bien importante, dígame qué fue lo que hizo con este teléfono celular. Pues operarlo, porque yo soy experto, yo hago las cosas a mi manera. No, señor, pero a ver, una pregunta importante. ¿Usted leyó el librito que venía adjunto? Se le llama instructivo. ¿Qué me viste, cara de ingenuo? ¿O piensas que yo no sé nada? ¿Por qué me dices que si leí eso? Eso no es necesario. Yo sé operar a mi manera. Hermano, estoy narrando no la historia de una persona normal, estoy narrando la historia de un cristiano. Vivimos a nuestra manera. Hacemos las cosas a nuestra manera. Muchos de nosotros tenemos conocimiento escritural. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? No la puedo aventar, pero la aventaría. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque yo sé cómo hacerlo. Aunque aquí me diga cómo debo hacerlo, a mí no me interesa. Yo lo hago como yo quiero. ¿Sabes cuáles van a ser las consecuencias, al igual que ese aparato electrónico, por no ser operada tu vida conforme a la voluntad del Señor? Tarde o temprano va a quebrar. ¿Y sabes qué va a suceder? Lo mismo que con aquel que abrió el teléfono sin tomar en cuenta el instructivo. Vas a llorar, te vas a enojar. Hermano, ¿para qué esperar eso? ¿Para qué esperar caer en transgresión? ¿Para qué esperar a caer en pecado? ¿Para qué esperar a que vengan las lágrimas o la desesperación a causa de seguir mi voluntad y no la del Señor? No, hermano, las cosas no son así. ¿Por qué dije que hasta ese momento se eligió de esa manera? Porque era válido. Pero a partir del libro de Hechos de los Apóstoles, donde más adelante se nos narra que viene el día de Pentecostés, las cosas cambiaron. Las elecciones, no es que dejemos a Dios fuera, pero no echamos suertes. Lo que sí hacemos es que el resto del Nuevo Testamento, las elecciones, incluso con las autoridades de los ancianos, los diáconos, los líderes, son escogidos en función de decisiones tomadas por la iglesia.
Cuando se va a elegir un nuevo miembro de la iglesia, se notifica a los actuales miembros y los que contestan y dicen, sí, elegimos y no tenemos ningún problema, va, damos para adelante. Es la iglesia, hermanos. Así se eligieron a los 7 primeros diáconos. Otros recordamos Hechos de los Apóstoles 6. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Quién los eligió? Probablemente alguien los postuló, pero después preguntó, ¿hay algún inconveniente? ¿Hay alguna manera para que no se lleve esto a cabo? Y si nadie respondió, entonces, ¿qué decimos, hermano? No hay problema, seguimos adelante. En 2 Corintios 8, Tito es elegido por las iglesias para llevar un donativo. Para llevar un donativo, hermano. Pero tuvo que haber una elección por parte de la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3 encontramos las características y los postulados que deben de tener tanto pastores como diáconos, que no son probables, deben de ser necesarias. Hoy no echamos suerte, pero el principio permanece. Toda elección debe de estar bañada en oración, en sumisión, en celo por la voluntad de Dios, no por ninguna otra razón. Los pastores no estamos libres, hermano, porque hoy las ovejas muerden y muerden feo. No estamos libres de que alguien llegue con nosotros y nos diga, es que no sabe elegir o es que hizo una mala elección. Hermano, póngase en mis zapatos por un ratito. Pero lo que sí le puedo decir es que cada una de las elecciones que se han hecho en esta iglesia, para cualquier actividad, han estado bañadas de oración. Buena o mala, no lo sé, pero fue consultada con el Señor. Fue consultada con el Señor. ¿Por qué? Porque eso hicieron nuestros hermanos, los apóstoles, para elegir al sucesor, porque eso han hecho nuestros hermanos a lo largo de la historia y porque eso es lo que seguimos haciendo los creyentes antes de tomar una decisión. Ante los ojos humanos será buena o será mala, pero lo que sí te puedo asegurar es que fue consensada con el Señor. De esta manera llegamos a las conclusiones. Conclusión número 1. Somos tú y yo llamados a ser testigos. No estoy hablando de testigo de Jehová, ni estoy hablando de ser testigo a la altura de un apóstol. No, hermano. Pero aunque nosotros no vimos a Cristo físicamente, nosotros tenemos su palabra, nosotros tenemos su espíritu, nosotros tenemos su revelación. Es por ello, hermano, que ser testigo se traduce en aquel que va y lleva las bienaventuranzas de Cristo. Y eso es preocupante porque hoy en día las iglesias no incentivan el salir a predicar las buenas nuevas de salvación. En esto quiero ser muy respetuoso con todos y cada uno de ustedes. Todos. Mi trabajo no es obligar a nadie a salir a predicar, hermano, pero de algo puedo estar totalmente satisfecho, y es que domingo a domingo se les recuerda que ese es nuestro trabajo, que eso es lo que el Señor encomendó, que hay una sola razón, una sola razón, y es ir y predicar el evangelio. El mandato no fue quédate en tu casa a descansar porque te lo mereces. El llamado es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Al final de tus días no vas a tener justificante de que nadie te lo dijo, hermano. Ciertamente me lo han dicho. No puedes obligar a la gente. No lo voy a hacer, hermano. Pero somos llamados a ser testigos. Todos y cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Ir y predicar las buenas nuevas del Señor. ¿Por qué? Porque somos testigos de su obra. Hemos visto gente regenerada, hemos visto gente que ha sido sanada, hemos visto que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Hermanos, decir lo contrario sería negarnos a nosotros mismos. ¿Acaso no? Dios ha tratado con tu vida. ¿Te preocupa qué es lo que vas a decir allá afuera? Te voy a decir lo mismo que le dijo Jesucristo a los suyos. Y cuando sean llevados delante de los concilios, no tengas miedo de qué es lo que habréis de decir, porque el mismo Espíritu de Dios te habrá de decir lo que habrás de decir.
¿Dónde está el temor, hermano? ¿Dónde está el temor de salir a predicar a aquel que te ha salvado, a aquel que es bienaventurado, a aquel que te ha traído tantas buenas nuevas a tu vida? Y cuenta solamente una, salvación eterna. Hermano, no es que no es complicado salir a las calles. El problema no se encuentra en la calle, el problema no se encuentra en la teología, el problema se encuentra en el perezoso corazón de los seres humanos. Somos llamados, no por mí, somos llamados por Cristo a ir y predicar el Evangelio. Por tanto, nuestra vida debe de dar cuenta de su resurrección. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Preocúpate, hermano, si sigues reaccionando de maneras mundanas. Debiera de haber en ti una nueva criatura. Y si no la hay, es tiempo de suplicar. Es tiempo de suplicar, Señor. No hay evidencia. Y eso no eliminará que tu mandato sea el ser un testigo de Jesucristo. Segunda conclusión. Nuestra labor debe de estar arraigada en la palabra y en la oración. Llévate esto, hermano. Si te vas a levantar, dale gracias al Señor. Habla con Él. Si no sabes cómo resolver algo, ve con el Señor. Si hay una dificultad en tu vida, clama al Señor. Si hay enfermedad, suplica al Señor. Pero si las cosas van bien, da gracias al Señor. Si hace tiempo que no hay maremoto, glorifica al Señor. La vida de un creyente, así como de los apóstoles, es buscar a Dios antes de decidir. Debemos hacerlo nosotros entonces también. Hermano, la oración no es un ritual. La oración no es algo prefabricado que traigo a la iglesia. Es la expresión de nuestra dependencia de Dios. Por tanto, la oración y la palabra no son elementos que quedaron en el pasado, deben de ser nuestras prioridades, nuestros medios de gracia hasta el final de nuestros días. Conclusión número 3. Dios usa a quienes están disponibles, pero además a quienes están dispuestos. ¿Por qué esta conclusión, hermano? Porque probablemente alguno o muchos de ustedes hoy están en una apatía espiritual. Y no solamente superficial, hermano, sino probablemente una apatía espiritual sumamente profunda. Y ese es un diagnóstico incorrecto para un creyente. Apatía en las cosas del Señor. Por eso quiero enfatizar este punto. Dios usa a quienes están disponibles, pero además a los que están dispuestos. Podremos anhelar muchas cosas espirituales, hermano, pero si no quiero mover mis pies, nada va a suceder. Matías no era conocido, no obtuvo fama, no hace un podcast o un corto de YouTube o de Instagram o de TikTok cada 5 minutos para dar su opinión sobre Lady Gaga. No, hermano, no. Ese no es el trabajo de un creyente. No, nuestro trabajo no es opinar acerca de los que se dicen creyentes en las redes sociales. No, hermano, no, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mantenernos en fidelidad, dispuestos, disponibles para el Señor. Matías estaba dispuesto. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú? Dios no necesita a los más inteligentes. Dios no necesita a los más robustos, a los más populares, a los que mejor conocimiento tengan, hermano. No,
No, déjate de esas cosas. Lo que Dios está buscando son corazones obedientes, hombres fieles, que estén dispuestos a pagar el precio de seguir a su maestro, cueste lo que cueste. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde me encuentro yo? Es por eso que nuestra cuarta conclusión nos dice que la fidelidad, no la palabrería, hermano, no, la fidelidad es más importante que la fama. Hace no mucho tiempo veía un pequeño video, un pastor en una iglesia. Mientras la cámara se va acercando y se va acercando, había más o menos esta cantidad de sillas, pero sillas sin gente. Se alcanzaba a ver uno por ahí y otro por allá. Y ese pastor no dejaba de preparar su predicación para ellos dos. La gente le pudo haber dicho, es que necesitas hacer otros métodos más modernos para que la gente te conozca. ¿Es acaso eso lo que el Señor nos ha mandado? Y decía este video, tal vez, pequeño pastor, anciano y sin gente, tal vez nadie te conoce, nadie ha escuchado hablar de ti, jamás serás recordado en ningún lugar ni en ningún libro, mucho menos en un video. Pero estoy seguro que cuando llegues, tu Señor te llamará por tu nombre. El Señor nos ha llamado para fidelidad. Fidelidad. ¿Y qué importa que nadie te conozca? ¿Y qué importa que nadie te alabe? ¿Y qué importa que no seas famoso? ¿Y qué importa que la gente se vaya porque no sabe ni quién eres? No importa, hermano. Pero ten en mente esto, que tu deseo y tu anhelo sea que esa fidelidad esté enfocada en aquel que te recibirá y que sabrá recibirte por tu nombre. Por tanto, que el Señor nos ayude a vivir con fidelidad. Que el Señor nos ayude a vivir el resto de nuestros días con dependencia de Él. Que el Señor nos ayude el resto de nuestros días a vivir en sujeción y obediencia como lo hizo Matías, quien tal vez no fue famoso, pero fue fiel. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude para estar por las intenciones correctas. Seguir glorificando y exaltando su nombre. Gracia y paz del Señor.